Buenos días, mi nombre es Ángel Contreras, soy docente de la Universidad La Salle para la materia de normatividad y calidad en la industria de la construcción. Eh, es un gusto para mí presentarles esta plática que hemos titulado Los retos de la industria de la construcción en la sustentabilidad. En general, lo que quisiera platicar en esta oportunidad, pues es desde el inicio, ¿no? Desde la base, de platicar qué es la sustentabilidad, ¿no? Eh, Entendemos muchas cosas cuando escuchamos la palabra sustentabilidad y sobre todo enfocados, ¿no? En el medio ambiente de la construcción, pudiéramos estar entendiendo diferentes cosas, ¿no? Entonces, un tema importante para poder tener todos el mismo panorama, pues es definir precisamente qué es la sustentabilidad para poder después profundizar un poquito más en lo que serían los retos que tenemos como industria de la construcción en materia de sustentabilidad. ¿Qué es la sustentabilidad realmente, no? Es esta unión que se logra, ¿no? De poder desarrollar una, eh, una situación, ¿no? De satisfacción de necesidades de la generación presente sin que podamos comprometer la capacidad de las próximas generaciones para que logren sus satisfactores, ¿no? Como necesidades principales. Si se fijan en la gráfica que les estoy poniendo en este slide, la sustentabilidad se logra cuando conjuntamos el tema social, el tema económico y el tema ambiental, ¿no? Lo que se logra cuando unimos estos tres elementos es precisamente la sustentabilidad, ¿no? El objetivo o los objetivos principales de la sustentabilidad, pues es el lograr precisamente que este desarrollo, ¿no? Se logre con un crecimiento económico, un crecimiento o una equidad social y al mismo tiempo estar protegiendo el medio ambiente, lo que le llama la Organización de las Naciones Unidas, ¿no? Que acuñó este término, básicamente el profit, el people y el planet, ¿no? Las famosas 3 Ps que ven ahí en la gráfica y que finalmente lo que logramos, ¿no? O lo que queremos lograr con la sustentabilidad, pues es tener un desarrollo integral, ¿no? A nivel mundial, tomando en cuenta el tema económico, el tema social y el tema ambiental. Entonces, con este concepto general, ¿no? El concepto mundialmente utilizado para el tema de sustentabilidad, pues podemos entonces pasar a lo que sería la cuestión, ¿no? La pregunta de, entonces, ¿qué es la construcción sustentable, ¿no? Y la construcción sustentable es básicamente, pues, el tratar de tener el beneficio económico, ¿no? El beneficio de la calidad de vida y el cuidado al medio ambiente, aplicado a la industria de la construcción. Como les decía, la Organización de las Naciones Unidas define este término desde 1987, en donde acuña incluso también el término de el ciclo de vida, ¿no? De los productos, y en este caso ya aterrizado y, y plasmado en la industria de la construcción, pues es considerar el ciclo de vida de la edificación, ¿no? Desde el origen de la misma, desde lo que es de dónde vamos a sacar los materiales que vamos a utilizar para la edificación, ¿no? El proceso incluso del transporte y de la fabricación de estos propios materiales, ¿no? Porque obviamente al estar transportando materiales entre más lejos y entre más recursos necesite yo para transportar y para fabricar, pues estoy impactando también de alguna manera el medio ambiente. Es por eso que la industria de la construcción
pues se considera una de las industrias más agresivas para el medio ambiente a nivel mundial, ¿no? Junto con la industria petroquímica, junto con la industria manufacturera, pues somos una de las industrias más agresivas porque utilizamos muchísimos materiales para la edificación de cualquier tipo de estructura, y además, pues todo el proceso, ¿no?, que tenemos que darle a esos materiales para lograr obtener productos que se vayan a incorporar en la edificación. Obviamente también pasando por el mismo proceso de la construcción, que per se es un proceso también bastante complejo y que puede generar bastante problemática social, ambiental y económica, porque recordemos que la industria de la construcción, pues también en el proceso de la ejecución, podemos estar emitiendo muchísimos gases, ¿no? Muchísimos productos químicos que se están liberando al medio ambiente. Al mismo tiempo es un proceso en donde podemos estar afectando incluso con ruidos, ¿no?, con vibraciones, el medio que rodee el sitio de construcción. Y ya una vez construida la instalación, el edificio, pues viene la parte de la operación, que también es sumamente impactante en el medio ambiente, ¿no? Y pues obviamente en el tema económico y social también, ¿no? Recordemos que ya en la operación por ejemplo, un edificio de oficinas, es en donde se utiliza más energía, por ejemplo, para la operación, ¿no? Llamemos energía eléctrica para todo lo que sería iluminación, aire acondicionado, etcétera. Incluso gas, ¿no? Utilizamos mucha agua para cualquier tipo de proceso que se lleve a cabo ya en la operación de ese edificio, ¿no? Baños, el mismo proceso de aire acondicionado, si se tratan de equipos de agua helada, etcétera. Y es aquí en donde también tenemos que ser muy, muy cuidadosos, porque finalmente la construcción representa aproximadamente un 3% de la vida útil de la instalación. Realmente durante la operación, pues estamos utilizando, ¿no?, el 97% de la vida útil, y además es durante este tiempo cuando más consumimos recursos, más impactamos a la gente, porque finalmente el usuario final, ¿no?, el que va a estar gozando o utilizando estas instalaciones, pues es también quien va a estar teniendo eh, el efecto negativo o positivo de la instalación, si es que realmente es amigable, ¿no?, con el medio ambiente y con el usuario final. Eh, y al final de su vida útil, pues también hay que considerar, ¿no?, que en tema de sustentabilidad, pues hay que ser muy cuidadosos a la hora de la demolición, o lo que le llamamos ya la disposición final de la estructura, ¿no? Todas las instalaciones, todos los edificios tienen una vida útil, y al final de esta vida útil, pues tenemos que hacer algo, ¿no?, para volver a comenzar este ciclo, ¿no?, de construcción y de renovación. Yo pongo mucho el ejemplo en cátedra, eh, por ejemplo, ciudades tan dinámicas como podrían ser Las Vegas, ¿no? Casinos con grandes dimensiones, con grandes inversiones, con un afán de renovación continua, pues vemos que se construyen muy rápidamente, tienen periodos, ¿no?, tienen vidas útiles relativamente cortas, ¿no?, 20 años más o menos, cuando la vida de un edificio típicamente es de más de 50 años. Y allá pues vemos mucho este ciclo mucho más rápido, ¿no? Vemos mucho la demolición de casinos, ¿no?, de instalaciones para el esparcimiento, y ese proceso de demolición también tiene que ser un tema sumamente cuidado a la hora de no impactar, ¿no?, el medio ambiente, y obviamente los otros dos grandes temas, ¿no?, el económico y el social, ¿no?, el cuidar a la gente. Entonces, en todo este ciclo vemos que
lo que podemos tener durante el ciclo de vida completo de una instalación, pues es muy complejo, ¿no? Es un tema que muchas veces dejamos de lado porque pensamos que la construcción es solamente eso, ¿no? La parte de la ejecución y que todo lo demás ya no lo tomamos en cuenta para hacer este análisis del impacto ambiental, económico y social de cualquier edificación, ¿no? ¿Qué más consideramos cuando hablamos de construcción sustentable? Pues es precisamente que las construcciones entreguen un nivel adecuado de confort, ¿no? Que minimicen obviamente este impacto ambiental desde el uso de los recursos, desde la ejecución, durante su operación y al final de su vida útil. Y además, el estar con esta constante mejoría, ¿no? En reducción de consumos de energía, reducción de gases de efecto invernadero, que también hay que recordar que la industria de la construcción pues es una de las que más contribuyen con la emisión de gases de efecto invernadero. ¿Por qué? Porque tenemos muchísimos equipos en las instalaciones, en las edificaciones, que necesitan, ¿no? de toda esta energía que finalmente se convierte en gases de efecto invernadero que se liberan al medio ambiente y que, aunado a factores como el tema de el aumento de densidad en el área donde estemos construyendo, ¿no? Esa densidad nos lleva a necesitar más transporte, por ejemplo, nos lleva a tener más sombras, ¿no? Más sombras no deseadas y a generar efectos de islas de calor. Entonces, todo esto contribuye, ¿no? Al que podamos tener o una construcción muy sustentable o una construcción que sea realmente muy agresiva con el medio ambiente, con la economía y con la sociedad, ¿no? En general, ¿qué es entonces la construcción sustentable? Es el cuidado, ¿no? El cuidar desde un inicio, el qué materiales voy a utilizar para la construcción, cómo voy a realizar esa construcción realmente y cómo va a ser la disposición final de ese edificio. Y aquí les pongo algunos datos interesantes, ¿no? Eh, eh, son datos que están avalados por la Organización de las Naciones Unidas, ¿no? En estudios que han hecho a nivel mundial, y particularmente en México. Fíjense, un edificio representa aquí en México más o menos, ¿no? En promedio el 17% del consumo, ¿no? Del uso del agua en la ciudad, precisamente por parte de los edificios, ¿no? Y estamos hablando de edificios comerciales, típicamente oficinas, edificios de manufactura, ¿no? Edificios por ejemplo, comerciales, como podrían ser plazas o locales comerciales. Y fíjense, otro porcentaje bastante alto es el del 25% del uso de madera, ¿no? Utilizamos mucha madera en la industria de la construcción y no nada más en la ejecución, ¿no? Como para cimbras, como para el proceso constructivo en sí. También la utilizamos, pues obviamente, para mobiliario, ¿no? Para equipamiento, para acabados. Y lo que a mí se me hace más fuerte, ¿no? Es este 33%, ¿no? De la emisión de CO2 al medio ambiente en todo México, pues es responsable, ¿no? Los edificios son responsables del 33% de estas emisiones y del 40% del uso de energías, ¿no? Estamos hablando de energías como podrían ser la energía eléctrica, gas, incluso energía especial, por ejemplo, carbón, ¿no? Algún otro tipo de energía para instalaciones, o por ejemplo en hospitales, ¿no? Utilizamos muchos gases, ¿no? Para hacer tratamientos especiales, etcétera. Entonces estamos hablando de una cantidad de energía bastante importante, ¿no? La industria de la construcción es muy especial debido a que cada proyecto pues tiene una complejidad
muy específica, ¿no? Cada proyecto, aunque pudiéramos pensar en que la casa habitación, por ejemplo, pudiera ser igual, casa habitación de nivel social bajo, medio o residencial alto, cada uno de estos desarrollos pues tiene características muy particulares, ¿no? No se diga, por ejemplo, instalaciones especiales como pudieran ser ahora con la tecnología, con este boom de las telecomunicaciones, pues cada vez necesitamos más instalaciones como centros de datos, como estas grandes empresas de distribución, ¿no? de comercio electrónico, que tienen sus requerimientos particulares, ¿no? Algunas ocupan más energía, algunas ocupan un poco menos, algunas utilizan más materiales agresivos con el medio ambiente, otras no tanto. Y en general, pues lo que ha desarrollado la industria de la construcción son herramientas que nos permitan evaluar y calificar al mismo tiempo de que los edificios puedan lograr una certificación en los diferentes grados de sustentabilidad, ¿no? O sostenibilidad, como le llaman los americanos. Y se han desarrollado metodologías como la LEED, ¿no? Aquí les pongo el ejemplo de LEED, que es una certificación para instalaciones, para edificaciones americana. Básicamente lo que trata de hacer esta certificación, este estándar, pues es en establecer los lineamientos para poder diseñar, construir, operar y disponer de los edificios de una manera más sustentable, ¿no? Que impacte menos en el medio ambiente, que logre eh, este entorno social, ¿no? Equilibrado y que al mismo tiempo pues aporte un beneficio económico, ¿no? Recordemos que toda la actividad económica en México, pues lo que busca es precisamente eso, ¿no? Que haya movimiento de inversiones, que haya un retorno de inversión para la gente que está invirtiendo en las instalaciones, y eso es lo que busca LEED, ¿no? Que es un estándar sumamente reconocido a nivel mundial, muy utilizado ya en México, en la cátedra, en la materia que imparto aquí en la universidad, vemos mucho este tema de LEED, porque afortunadamente, ¿no? Yo siempre he dicho que afortunadamente ya está dejando de ser una moda. Estamos viendo más bien la necesidad de contar con este tipo de certificaciones que nos ayudan a que nuestros edificios desde su diseño, desde su concepto inicial, sean edificios pensados para ser sustentables, ¿no? Eh, Obviamente, como cada edificación tiene sus particularidades, pues también este estándar nos da la ventaja de que se puede aplicar a diferentes tipos de instalaciones. Hay LEED, por ejemplo, para escuelas, hay una versión de LEED para oficinas, ¿no? Para interiores corporativos, hay otra versión LEED para espacios comerciales, ¿no? Incluso para centros educativos. Entonces, es realmente una gran herramienta, ¿no? que tenemos en la industria de la construcción y que poco a poco, insisto, ya la estamos viendo más como una necesidad que como una moda o como un diferenciador comercial, ¿no? En el medio. Pero no es la única, ¿no? Aquí les pongo, por ejemplo, las principales certificaciones de sustentabilidad en el mundo. No todas son exclusivamente de la industria de la construcción. Ahí pueden ver la primera que les pongo, pues es LEED. Hay otra muy similar a LEED, que es BREEAM. Esta es un estándar británico. También se utiliza mucho a nivel global. Luego está Energy Star, que seguramente ustedes habrán visto mucho en los equipos, ¿no? En línea blanca que utilizamos en los hogares. Básicamente es un estándar americano que nos regula mucho la eficiencia energética, ¿no? De los electrodomésticos, ¿no? Aparatos en general que utilicen energía para su funcionamiento.
Y en fin, hay muchas certificaciones, hay certificaciones alemanas, ¿no? Francesas, suizas. Aquí en México nos está llegando mucho también la certificación verde, la última que les pongo aquí en esta tabla, que es una certificación también orientada a las construcciones y que nos está llegando mucho por empresas que con esta globalización que tenemos, pues están llegando de España, ¿no? A desarrollar complejos hoteleros, complejos residenciales, ¿no? Como podría ser OHL, como podría ser Iberdrola, etcétera. Y por eso es que también es un estándar que se está utilizando mucho actualmente. Ahora, entendiendo ya estos temas básicos, ¿no? Lo que es sustentabilidad en general a nivel mundial, qué es la construcción sustentable y cuáles son las herramientas que tenemos actualmente en el medio, ¿no? Para poder desarrollar y estandarizar construcción sustentable, pues ahora sí podríamos empezar a preguntarnos, bueno, ¿cuáles son los principales retos que tenemos en la industria de la construcción mexicana en materia de sustentabilidad, ¿no? Yo aquí lo que les pongo es lo que he estado viendo en estos pues ya casi 22 años de experiencia profesional y lo que saco mucho con mis alumnos, ¿no? Durante ya los 6 años que llevo dando esta materia. Eh, Básicamente nos estamos enfrentando a, a un desarrollo cada vez más globalizado, un desarrollo de la industria de la construcción que necesita más tecnología y usuarios, ¿no? Finalmente, de estas instalaciones que cada vez ya están más conscientes de la necesidad de impactar lo menos posible el medio ambiente sin perder de vista el tema económico y el tema social, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que veo, ¿no? De retos importantes es eh, que se puedan desarrollar estos espacios, ya sea para vivir, para trabajar, para desarrollar, para estudiar, etcétera, ¿no? Para desarrollar productos y servicios de una manera confortable, de una manera eficiente económicamente y de una manera responsable ante el medio ambiente, ¿no? ¿Esto a qué nos lleva? Pues a empezar a analizar el entorno, ¿no? Principalmente de nuestro país. Eh, Más de la mitad de la población vive en áreas urbanas en México. Entonces, y este número se ve que sigue aumentando, ¿no? Cada vez más. ¿Por qué? Porque no estamos, nuestras políticas públicas, ¿no? El gobierno no ha enfocado tanto sus esfuerzos en diseminar los polos de inversión, ¿no? Cada vez en mayores áreas. Entonces esto nos lleva a tener pocas urbes, ¿no? Con la infraestructura necesaria para tener las instalaciones que necesita el país. Y pues esto lo que nos lleva también es a una concentración muy elevada de personas en espacios muy reducidos con requerimientos de servicios, ¿no? Y me refiero a drenaje, agua, energía eléctrica, gas, etcétera, etcétera, ¿no? Caminos. Y esto lo que nos está llevando, ¿no? Es a que algunas áreas se desarrollen mucho, incluso no nada más económicamente, sino normativamente, ¿no? Y que finalmente los servicios se saturen muy rápido, ¿no? Entonces, eh, uno de los retos es precisamente lograr este crecimiento, este desarrollo, no nada más en las ciudades más pobladas o más conocidas en el país, ¿no? Y el hacer que no nada más se vean a ciertas ciudades como clústeres de inversión, ¿no? Les pongo el ejemplo, ¿no? La zona del Bajío está como que ya muy posicionada en temas de instalaciones o de edificaciones pensadas por ejemplo, en el armado de autos, ¿no? O en la industria aeroespacial, o incluso en data centers. Pero en el sur, por ejemplo, no tenemos prácticamente una ciudad
en donde podamos potenciar algún otro tipo de instalaciones, ¿no? Entonces, en el norte, por ejemplo, tenemos mucha edificación dedicada a la manufactura, ¿no? También armado de equipos de todo tipo, ¿no? De cómputo, etcétera. Y, por ejemplo, en la zona de Guadalajara, ¿no? Que está un poquito ya saliéndose de esta zona del Bajío, ya más hacia el occidente, eh, pues se está desarrollando también mucho un polo de inversión más en cuanto a vivienda de alto nivel, ¿no? En cuanto a también un polo tecnológico muy interesante, se está desarrollando ahí lo que le llamamos el Silicon Valley mexicano, con todo lo que conlleva en temas de infraestructura, ¿no? Entonces, el resto del país pues sigue todavía con muchos problemas de crecimiento y si no vencemos este gran reto de tratar de que, de que el desarrollo se haga lo más parejo posible, pues es complicado, ¿no? Otra barrera que vemos mucho en la materia es este, esta concientización del ciudadano, ¿no? Y hablamos ya de un ciudadano que puede ser a nivel usuario de la instalación, a nivel de diseño incluso, ¿no? A nivel de construcción, o sea, el ciudadano en general debe de estar cada vez más consciente de que la ventaja de tener edificaciones sustentables eh, dan, por ende, resultados y beneficios para toda la sociedad, ¿no? El ciudadano típicamente piensa en todos los aspectos y en todas las industrias, piensa que un producto o en este caso una edificación sustentable es más cara, es más difícil de mantener, es más compleja de operar, y la verdad es que no es así, ¿no? Son por ahí estereotipos, ¿no? Ideas que se han formado, porque sí, probablemente hace 40, 45 años cuando empezaban estos conceptos, pues efectivamente los materiales sustentables eran más caros, ¿no? Era más difícil encontrar eh, eh, refacciones, ¿no? Para este tipo de materiales. El diseño per se de los edificios sustentables era un poco más complejo porque el uso de energías limpias pues los hacía más difíciles porque pues, no había tan fácil, por ejemplo, integrar en el diseño a lo mejor equipos con eficiencia mucho mayor en el uso de energía o en el uso del agua. No había, por ejemplo, la facilidad de poder incorporar lo que son ahora ya muy comunes las celdas fotovoltaicas, ¿no? O equipamiento que utilice incluso energía eólica, ¿no? En los edificios. Pero con el paso del tiempo, como todo, ¿no? Se van logrando mejores resultados, se van miniaturizando los productos, se van reduciendo los costos y finalmente creo que el ciudadano debe de ser el que deba de exigir, ¿no? Que sus construcciones sean diseñadas, construidas, operadas y dispuestas, ¿no? Demolidas al final de su ciclo de vida, de manera responsable, ¿no? De manera sustentable y pues al mismo tiempo que también entiendan que parte de la solución está en sus manos, ¿no? El, el utilizar bien o el utilizar correctamente una edificación sustentable, pues es responsabilidad también del que el que la usa, ¿no? No nada más del que la opera. Recordemos que la operación finalmente la lleva la gente de mantenimiento, ¿no? Lo que le llamamos el facility management. Pero finalmente el usuario final, ¿no? Los que trabajamos, los que hacemos comercio en el interior de los edificios, pues somos también responsables del buen uso, del mantenimiento eh, de la vida útil que pueda tener esa edificación. Entonces,
para mí un reto importante es esta educación, ¿no? Hacia el ciudadano que utiliza la infraestructura en el país. Y pues el siguiente también es el educar precisamente a los arquitectos e ingenieros, ¿no? Mexicanos en este tema de la sustentabilidad, ¿no? El quitarles esa idea de que la construcción sustentable es costosa, de que no es tan redituable, de que los retornos de inversión son muy largos. Insisto, eso yo creo que era al principio en los años 70s, 80s, ¿no? Pero finalmente ahora con este desarrollo tecnológico tenemos muchísimas más opciones para utilizar, tanto para diseñar los edificios como para utilizar en sí mismo durante la construcción, y sobre todo para lograr eficiencias en la operación de los edificios. Fíjense, por ahí leía yo en un artículo de Forbes que solamente por ahí entre el 7 y el 10% del costo de los edificios se da en la etapa de diseño y construcción. El restante 93 al 90% es durante la operación del edificio, ¿no? Entonces, nos habla de que tenemos que entender que posiblemente sí se impacta un poquito más la inversión, pero a lo largo de esos 40, 50 años de vida del edificio, vamos a recuperar con creces, ¿no? Por los ahorros y por el impacto reducido en el ambiente, pues vamos a recuperar con creces esa inversión, ¿no? Entonces, un reto muy importante es eso también, ¿no? Va muy de la mano con esta concientización del ciudadano normal, ¿no? El usuario final, pero también de los arquitectos e ingenieros mexicanos, que necesitamos estar conscientes de que es mucho más benéfico, ¿no? El invertir a lo mejor entre un 2 y un 5% más en un edificio sustentable, ¿no? Versus uno que no lo sea, pero que finalmente vamos a tener ahorros continuos, ¿no? Año con año, de aproximadamente un 30% de ahorros en general, ¿no? Hablando de ahorros energéticos, ahorros de agua, incluso hay muchos beneficios fiscales que nos ofrece el gobierno si es que nuestro edificio está certificado en algún estándar sustentable, ¿no? Entonces, eh, esto es también un reto importante porque en materias, ¿no? Como la que vemos en la maestría, vemos muchos casos de éxito, pero en muchas carreras, en muchas universidades, no necesariamente ven estos temas y pueden dejar salir a los arquitectos y a los ingenieros egresar con esta falsa creencia, ¿no? De que la sustentabilidad es cara. En general, otro aspecto muy importante es el tema normativo. ¿Por qué? Porque creo que también es un reto, es un reto que tenemos en México y creo que en gran parte de Latinoamérica, que vamos un poquito más atrás en temas normativos en materia de sustentabilidad. ¿Por qué? Porque creo que no vamos a la velocidad, ¿no? Con la que se está moviendo el medio de la construcción, por ejemplo, en Europa y en Estados Unidos, pero al mismo tiempo tenemos esta visión, ¿no? Podemos tener ese ejemplo que estamos viendo en estos países más desarrollados, en donde podemos decir, bueno, pues ya hay normatividad que está funcionando en otros lugares, lo que hay que hacer es empezar a tropicalizarla y a ver cómo funcionaría con las condiciones particulares de nuestro país, ¿no? Yo aquí lo que les pongo es este reto normativo enfocándome a las políticas públicas, ¿no? Creo que el gobierno a nivel federal ha hecho un buen esfuerzo por empezar a regular y además
a ofrecer incentivos, ¿no? A la industria de la construcción, a desarrolladores y a constructoras, para que si demostramos que nuestros desarrollos y que nuestra operación, nuestra construcción, la estamos haciendo de manera sustentable, entonces podemos ganar algunos beneficios, sobre todo fiscales, ¿no? Reducciones en temas, por ejemplo, de impuestos o pagos del ISR, incluso de disminución de pago de predial y de algunos servicios. Pero todavía tenemos un gran camino por seguir, ¿no? Hay que romper con este tema eh, eh, de que nuestra normatividad es compleja, de que nuestra normatividad y además el aparato gubernamental en México, pues lo tenemos conceptualizado como que es sumamente burocrático y corrupto, ¿no? Desgraciadamente. Afortunadamente en México tenemos cada vez más instituciones y organismos normalizadores que nos ayudan con esta generación de normas y de estándares en México, tanto a nivel federal como estatal. Hay algunos estados que están un poquito más avanzados que otros, ¿no? El ejemplo que pongo mucho es Nuevo León y Jalisco, ¿no? Y Ciudad de México, en donde tenemos ya más desarrolladas normas en temas sustentables. Pero bueno, hay estados en donde sí están sumamente rezagados, ¿no? Como a lo mejor un Campeche, ¿no? Yucatán, que no está tan desarrollado el tema normativo. Y además tenemos organizaciones como podrían ser el SUME, ¿no? Esta organización del SUME, como les pongo aquí, es finalmente una asociación sin fines de lucro, ¿no? Que hace el gran esfuerzo de aglutinar todos los objetivos a nivel mundial a través de lo que se está desarrollando en el USGBC, que es el organismo a nivel internacional más importante en temas sustentables, que es el United States Green Building Council, y además conjuntar la visión y todos los aportes que está haciendo el WGBC, ¿no? Que es el World Green Building Council. Entonces, tenemos esta gran ventaja de que en México estamos logrando cada vez más tener organizaciones específicas para desarrollar y normatizar estos temas sustentables específicamente para la construcción, ¿no? El SUME es finalmente el órgano que representa al USGBC aquí en México y es un organismo que nos ayuda a todo el gremio de la industria de la construcción, ya sea diseñadores, constructores, especialistas en demolición, etcétera, para poder estandarizar todos estos temas de sustentabilidad. Y aquí lo que les quiero mostrar es rápidamente nuestro marco normativo, ¿no? El SUME ha hecho una labor insisto, de aglutinar y de poner en la mesa, sobre todo para los que estamos más metidos en la construcción sustentable, todas las normas que están relacionadas al desarrollo sustentable, ¿no? Entonces, aquí les muestro en general, ¿no? El resumen que nos hace el organismo de SUME en cuanto al tema normativo, ¿no? Ellos nos están ayudando con la clasificación de las normas, ¿no? Que podemos encontrar y que necesitamos respetar en las edificaciones, pues para temas sustentables, ¿no? En el primer cuadrante les pongo lo que es solamente, ¿no? Un ejemplo de las normas que ellos están categorizando como para sitio y naturaleza. Estas normas que tienen que ver con la selección del espacio en donde vamos a construir, ¿no? En donde tenemos que vigilar que tengamos que preservar, ¿no? Manglares, especies en extinción, tierras, ¿no? Tierras que no estén urbanizadas y obviamente temas forestales, ¿no? Si se fijan, es normatividad NOM, que recordemos que hay tres tipos de
de normas aquí en México, las normas obligatorias, que serían las NOMS, las normas oficiales mexicanas, las normas voluntarias, o lo que le llamamos de calidad, que son las NMX, y las normas de referencia, ¿no? Que son las que utilizan instituciones u organismos como Comisión Federal de Electricidad, Pemex, CFE, para el desarrollo de sus proyectos. Aquí pueden ver que principalmente son NOMS. ¿Por qué? Porque estamos manejando aspectos que pueden impactar de manera muy drástica, pues el tema de la naturaleza, del medio ambiente, ¿no? Si se fijan acá en temas de confort térmico, por ejemplo, ellos nos dicen pues que la principal es la NMX 7730, que habla precisamente de la interpretación, ¿no? De lo que es la analítica para el correcto diseño del confort térmico al interior de las instalaciones. Tenemos también normas en materia de energía, ¿no? Si se fijan, aquí está mezclado, ¿no? Tenemos normas obligatorias y normas voluntarias, que nos habla precisamente de cómo hacer eficiente el edificio en manera energética, ¿no? A través ya sea de su envolvente o de instalaciones particulares, y aquí hace referencia, por ejemplo, a edificios no residenciales y a edificios residenciales, ¿no? Que tienen un tratamiento diferente. También nos agrupa normas relacionadas al aislante térmico, todo lo que pudieran ser materiales que podemos utilizar en la industria de la construcción para aislar térmicamente las instalaciones. Y también nos ayuda el SUME con temas básicamente de la utilización de gas natural, ¿no? Del cuidado acústico que tenemos que lograr en las edificaciones. Recordemos que uno de los temas de contaminación más fuertes en las ciudades, ¿no? En las ciudades de mayor desarrollo, pues es el tema acústico, ¿no? Entonces, tenemos ya también normatividad muy bien desarrollada por parte del gobierno, ¿no? Y de las instituciones, que nos está tratando de ayudar en esta disminución, en este impacto auditivo que tenemos cada vez más presente en las ciudades, ¿no? Otro tema importante son las normas en cuanto a energía solar se refiere, ¿no? Tenemos ya más normas que nos ayudan a poder integrar de mejor manera el uso de energía solar en las instalaciones. Si se fijan, aquí son prácticamente todas normas voluntarias, ¿no? No nos puede obligar el gobierno a utilizar energía solar, pero sí nos puede ayudar a incentivar y a lograr de manera más fácil la incorporación de energía solar en nuestros proyectos. La última que nos pone aquí el SUME, ¿no? Esta NADF es una norma obligatoria, pero exclusivamente para la Ciudad de México, y esta sí nos habla de temas sobre el uso de energía solar, sobre todo para calentamiento de agua, ¿no? Para edificaciones en donde se consumen grandes volúmenes de agua. Otra categoría, ¿no? Que nos hace el SUME son normas de aire. Recordemos que también tenemos muchas instalaciones especiales en las edificaciones, como les ponían hace rato el caso de los hospitales. Tenemos instalaciones que pueden estar requiriendo muchísimo volumen de oxígeno o de algún otro gas, y también normatividad que nos obliga a cuidar el aire, ¿no? A cuidar que no estemos emitiendo gases, ¿no? Que no estemos emitiendo material tóxico hacia el medio ambiente que pueda contaminar el aire. Por último, ¿no? Nos hace también estas otras 4 categorías, normas que se enfocan al agua, al uso del agua. Tenemos muy buena normatividad ya en cuanto a regular que los aparatos que utilizamos en las edificaciones consuman cada vez menos agua, ¿no? Y me refiero a
a grifos, a mingitorios, a WCs, ¿no? Incluso equipos ya de procesamiento para temas industriales, también ya hay normatividad que nos regula mucho este uso de agua. Y también, pues, norma que va enfocada a los materiales, ¿no? A mucho material que nosotros utilizamos en la industria de la construcción, como pueden ser cementos, como pueden ser maderas, como pueden ser incluso pinturas o recubrimientos que debemos de cumplir con el máximo permitido de compuestos orgánicos volátiles que despiden esos materiales, ¿no? Tenemos también normas que hablan de los residuos. Nosotros como industria de la construcción generamos mucho residuo y me refiero a residuos, por ejemplo, vidrio, acero, concreto ya de desperdicio, cartón, madera, etcétera. Entonces, tenemos muchos residuos que a lo mejor no son peligrosos, pero que por su volumen ya tienen que ser tratados especialmente. Y tenemos también residuos peligrosos, ¿no? Podemos estar utilizando, de nuevo, ¿no? Gases para soldar, por ejemplo, aceites, lubricantes, ¿no? En fin, un montón de residuos peligrosos que tienen que ser tratados especialmente antes de ser dispuestos, ¿no? No podemos disponer de ellos sobre todo en cualquier, vaciarlos en cualquier parte, ¿no? Hay vertederos autorizados para ello. Y finalmente las normas de accesibilidad, ¿no? Recordemos que estamos hablando de que las edificaciones tienen que cumplir con esta función de darle servicio a la gente, ¿no? Al usuario final. Entonces uno pudiera decir, bueno, pues es que accesibilidad pues, no va ligado al tema sustentable. Pues sí, porque veíamos que este tema sustentable pues es básicamente cuidar el aspecto ambiental, social y económico, ¿no? En general, la industria mexicana, ¿no? De la construcción cuenta con muy buena normatividad y aquí es donde quisiera hacer ya la última reflexión, ¿no? Y hacer nuestras conclusiones sobre los retos, ¿no? que tenemos. Como les decía al principio, creo que lo primero es concientizar a todos los involucrados en los proyectos de la industria de construcción, concientizarlos en el tema de que el tema económico ya no es un aspecto importante, que el tema ambiental es sumamente relevante porque la industria de la construcción es y seguirá siendo, ¿no? Hasta que no la afinemos lo suficiente, pues seguiremos siendo una industria con un impacto ambiental muy fuerte, ¿no? Por lo que decíamos, por los gases, por los materiales que usamos, por el medio ambiente que modificamos, ¿no? Por los servicios que hay que llevar a las instalaciones que desarrollamos. Y otro aspecto muy importante que quisiera que nos dejara esta plática es dejar de pensar que solamente los grandes proyectos deben de tomar en cuenta o deben de preocuparse por el impacto ambiental, ¿no? Todas las construcciones, por muy pequeñas que sean, tienen este impacto social, económico y ambiental. Y si pensamos en que todo tipo de proyecto, ¿no? De todo tamaño, y me refiero a dimensión, al costo de inversión, etcétera, es importante y es necesario que se cuide, ¿no? El tema del aspecto sustentable. Y finalmente, pues que todos, ¿no? El entender que todos, y me refiero desde las constructoras, ¿no? Los gobiernos, los ciudadanos, que finalmente somos los usuarios finales, ¿no? De las instalaciones o de los edificios, los mismos proveedores, ¿no? Que utilizamos en el desarrollo de la construcción, y me refiero desde diseñadores hasta el que pone el último tornillo, ¿no? En el edificio, pues tenemos que estar todos en colaboración mutua y
en un acuerdo común para lograr este tema de la construcción sustentable, ¿no? En general, esto es lo que quería platicar con ustedes. Les quiero dar mucho las gracias por su atención. Y bueno, pues estoy aquí atento a cualquier pregunta o duda que tengan al respecto. Muchas gracias.